Ahora sí, volvimos acá haciendo lío y vamos a arrancar con la primera entrevista que tenemos en el día de hoy. Qué Y le bien. vamos a dar la gran bienvenida a Eugenia Colombo. Ella es secretaria de Salud Mental, Discapacidad y Derechos Humanos de Andis. ¿Cómo estás, Euge? Un gusto tenerte acá. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por invitarme. Lamentablemente igual tenemos que hablar de un tema bastante serio y bastante preocupante porque en Andis, en la Agencia Nacional de Discapacidad, para quienes no sepan qué significa, hay despidos y nada, quería que nos cuentes un poco de qué manera se fueron enterando de que había despidos. Obviamente en esta situación con Milei hay despidos en todos los sectores, pero en particular en Andis, ¿por qué estamos tan preocupados con esta situación? Les comento, el ANDIS es digamos, la Agencia Nacional de Discapacidad, como por lo tanto es una agencia que abarca todo el país y que tiene incidencia, digamos, tanto en lo público como en lo privado, porque es el único organismo que se encarga de velar por las personas con discapacidad y ser veedor de que los derechos que están en compromiso, digamos, con organismos internacionales para las personas con discapacidad se lleven a cabo. El programa, digamos, la agencia es nacional y son 1.380 empleados a nivel nacional, con lo cual no es un número desbordante, claro, ni mucho menos. En este contexto en el que se están cerrando, bueno, el INADI, nada más y nada menos, de la DATSE, que es la ayuda para las personas que tienen patologías que requieren la medicación con urgencia, digamos, es como algo que va en esa sintonía. Sí. Y como es nacional, también tiene que ver, digamos, la agencia distribuye recursos a todo el país. Y en esta especie de guerra que está dando Milei respecto a las provincias y a los gobernadores, bueno, es una de las canillas que se va cerrando, ¿no? Claro. ¿Y cómo impacta estos despidos a las prestaciones que tienen las personas con discapacidad? Directamente. En primer lugar, no solamente han despedido e intentado desvincular, porque todavía se están en negociaciones, a las personas mayores de 60 años, con lo cual ya hay ahí como una discriminación, porque no les han indicado ni intimado a que empiecen a buscar los papeles para hacer su jubilación, sino que los han despedido. También han despedido personas con discapacidad y, bueno, algunos otros más, ¿no? Y esto impacta directamente en las prestaciones, porque si quieren les doy ejemplos concretos. Sí, claro. Una de las personas encargadas de recibir los reclamos a nivel nacional de la medicación fue la despedida. Otra persona que, como yo, por ejemplo, trabajan en relación a buscar vacantes para gente adulta o jóvenes que están internadas en instituciones psiquiátricas y requieren hogares porque no pueden volver a sus familias de origen, también fueron despedidas. O sea, se empieza como a paralizar la agencia y una excusa más para decir esto no funciona, lo vamos a cerrar, ¿no? Claro. No sé si... No, sí. En línea de esto de las prestaciones y los servicios que se pierden y el acceso, el derecho a la salud, Andis tiene una historia, o sea, vienen de una base de laburantes y de experiencias. No, si me equivoco, corregime, con el incluir en su momento. ¿Profe? Sí. ¿Puede ser también? Bueno, sí. viene hace unos años y de repente la idea que tenemos como laburantes estatales, además de hacer lo que nos gusta, de nuestro laburo y recibir un sueldo por eso, o sea, también apostamos a políticas públicas vigentes y con el acceso para la población. Y en este sentido, quienes laburamos en el Estado y particularmente, bueno, ahora en Andis, nos vamos capacitando, nos vamos fortaleciendo y de repente estas políticas, estas decisiones, esta gestión de cerrar, en vez de fijarse, che, loco, este programa, esta agencia viene de hace años y se vienen capacitando y de repente en vez de fortalecer o incrementar, cerrar y es empezar de cero prácticamente. Sí, exacto. O sea, en primer lugar, digamos, algo como para agregar, la ANDIS no solamente se dedica a la parte de salud de las personas con discapacidad, sino también
a la vivienda, en el caso de los hogares, al transporte para que las niñas, niños, adolescentes y también adultos puedan ir desde su casa a las instituciones educativas. Entonces, y también, bueno, prótesis y demás. No solamente las personas con discapacidad, sino también, bueno, las personas, por ejemplo, excombatientes de Malvinas. Bueno, hay todo un grupo de gente que tiene la posibilidad de tener cobertura de estas necesidades a través del Andis. Y sí, o sea, primero el Andis se genera en el 2017, pero fue organizado a través de incorporar distintos sectores que venían de salud, por ejemplo el programa El Profe antiguamente, después se llama Incluir Salud, una parte de pensiones, el SNR, el Servicio Nacional de Rehabilitación, todo eso conformó a partir de finales del 2017 el Andis. Sí. Y desde ahí se bajan al territorio las políticas públicas a nivel federal y a nivel nacional. Nosotros tenemos el rol a nivel nacional de servidores y digamos, auditores de que el programa funcione en cada una de las provincias. Si cerrás, digamos, los recursos, bueno, nada, eso, donde más se resienten es sobre todo en las provincias que tienen estas necesidades, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Como hay muchos programas que funcionan a nivel nacional. Bueno, yo trabajo en uno que funciona en todas las provincias y saber que se van cerrando en algunas provincias y saber que empiezan a haber despidos en las provincias y que tenés que actuar rápido, tenés que resolver rápido, es muy fuerte y desesperante también, y más cuando te llega la noticia, porque también pasa eso, ¿viste? Como en el INADI, te llega la noticia solo por un medio de información, por un medio de comunicación, y empezás, ¿pero esto es real o no es real? O te sale la noticia por Twitter porque lo publica el presidente o el vocero. Y es desesperante, o sea, ni siquiera está, no digo que haya un comunicado oficial avalando los despidos, ¿no? Pero la forma violenta, inesperada, y en el momento que decís, ¿por qué de esta forma? A la noche, por Twitter. Sí, a la madrugada, incluso incumpliendo, digamos, lo que ellos mismos propusieron, que fueron, bueno, cada 3 meses se caen los contratos a nivel nacional, ni siquiera esperaron el tercer mes a la renovación de los contratos, no respetaron el previo aviso, o sea, están haciendo como una especie de reforma laboral de hecho. Pero no está viendo, digamos, quién está asesorando al presidente en este momento, porque realmente si fuese recorte de los recursos a nivel del Estado, al Estado le sale mucho más caro tener que indemnizar a una persona que tiene 27 años de antigüedad a que esperar 3 años más y que se pueda jubilar como corresponde. Tal cual. Entonces, digamos, la lógica acá me parece que está siendo aplicar crueldad, aplicar venganza y nada, mostrarle a todo un sector de la población que está convencido de que ese es el error y el gran mal, y no se están dando cuenta de que en realidad es un mal a sí mismos. Tal cual. Euge, yo te voy a correr un poquito el eje, porque pero igual sigo en la misma. Como sabemos, las personas que trabajan en el Estado son personas. Entonces, va a ser una pregunta cuasi personal. Quería preguntarte, vos sos psicóloga, nos decías, ¿qué te ha dado el trabajo en la Andis a vos? ¿En qué te ha llenado? ¿Y en qué sentís que... nada, por ahí sentís que se podría haber seguido profundizando en algún momento en alguna política y demás. Pero me interesa esto, ¿no? ¿Qué te ha dado a vos el trabajo, tu trayectoria, cómo llegaste? Y nada, saber un poco de vos y de tu trabajo. Sí, soy una de las tantas personas que se recibió en la Universidad de Buenos Aires y siempre fui muy consciente de que algún granito de arena a nivel público tenía que dar y devolver. Me parece fundamental eso. Digamos, desde que salí de la universidad tuve la idea y el interés por las políticas públicas y justamente creo que esto no son solamente despidos, sino un desguace de lo público, ¿no? Digamos, de todo este entramado, digamos, complejo que se viene dando desde que somos república. Y sí, me fui formando a raíz, digamos, primero
estuve en salud, después en la Agencia Nacional de Discapacidad. Me interesó mucho la discapacidad porque la verdad es que es un lugar donde hay mucho por hacer. Tengo una diplomatura en Filosofía y Letras de Derechos Humanos, Discapacidad y Accesibilidad, súper interesante. Y bueno, en realidad es todo un trabajo transversal a las distintas áreas, desde justicia, desde salud, y nada, ahí es como un campo muy fértil para poder pensar, laburar, cuestionar también. Bueno, la sexualidad y la discapacidad también es un mundo muy interesante, que bueno, cada vez se habla más y se amplía más y hay trabajos más interesantes ahí, ¿no? Bien, me parece re importante esto de visibilizar las trayectorias de los compañeros porque son muy formados, están muy preparados en cada área que les toca trabajar y empezar a desmitificar y empezar a desarmar todo esto de que hace años y años por gobiernos que considerábamos propios, que por omisión no hicieron nada y por gobiernos que obviamente que no nos identifican en nada ideológicamente, esta cosa de que el empleado estatal y el ñoqui y esto y lo otro, y hay personas atrás, hay familias y hay profesionales, o sea, que están muy preparados en la materia que les compete, así que nada, eso es lo que trata de hacer este programa también. Sí, y hay algo ahí como que no está mal decirlo, como de ambición, porque si uno trabaja en relación a la discapacidad, cuanto más puedas tener injerencia en las políticas públicas, digamos, más interesante es. No es que caímos, ¿no? Antes se escuchaba caímos en la educación pública, no caímos nada, es un lugar elegido, digamos, a conciencia y con ganas, digamos, porque ahí es donde uno más fuerza puede hacer, ¿no? Porque desde ahí se modifican las prácticas. La verdad que qué lindo escuchar decir, conozco obviamente a lo largo de mi vida he conocido muchas personas que dicen, no, me recibí en la Universidad de Buenos Aires y mi idea siempre fue devolver un poquito con un granito de arena y estar en las políticas públicas o trabajar en las políticas públicas y demás. Qué lindo es escuchar eso y la verdad es un laburo re zarpado el que llevas adelante y el que llevan adelante en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y es algo fundamental para las personas con discapacidad, que exista esto, que se laburen políticas, que se lleven adelante derechos y políticas para aquellas personas y qué difícil situación, la verdad, en este contexto, ¿no? Sí, en el contexto en el que la cabeza de nuestra nación habla mal de las personas con discapacidad, se ríe, incluso de los menores, ¿no? Eso realmente es gravísimo. Sí. Es grave y es una vergüenza. La verdad que es muy avergonzante. Vamos a una parte más sindical, más gremial, de tu puesto, de tu cargo, de tu elección también, ya que estamos hablando de elecciones. Vos sos delegada, o sea, sos parte de la Junta Interna. Y en esta de elegir, ¿no? ¿Vos por qué elegís formar parte, ser parte, militarlo, defender a tus compas, organizar a tus compas? Y en ese sentido también tenemos una pregunta en el programa, que es la pregunta mística verde y blanca. Y es, bueno, ¿por qué elegís ATE? ¿Por qué elegís ser parte? Y si tenés que explicar lo que es ATE para vos, pero sin decir la palabra sindicato. Ok. Hermoso. No va a ser tan difícil. Ay, mi vida. Primero, o sea, yo entré, ya se me van a caer los años, los almanaques y todo, en el 2003. Así que ya llevo más de 20 años. Al principio no entendía nada, pero me fui dando cuenta y cada vez que fui entrando más en la discapacidad me di cuenta que había que sacar fuerza de donde sea. ¿Y dónde está la fuerza? En los sindicatos. Lo tengo que decir. Hay ahí un lugar a donde poder buscar información, a donde poder formarse, a donde poder empezar a entramar una red. Eso, cuanto la red más grande, como una tela de araña, ¿no? Más se puede atrapar, digamos, ideas, pensamientos, cuestionamientos. Me parece que justamente ahí es donde uno también pone en cuestión sus propias ideas, y me parece que ahí hay algo interesante. Hay algo ahí de curiosidad también para que hizo que me acercara
y eso, un poco de curiosidad, un poco buscar fuerza, porque la discapacidad, si no, es como que se invisibiliza y está Total. un poco invisibilizada. Entonces, hay que sumarse a lugares a donde a uno lo inviten a participar, y me han invitado, así que nada, acepté y estoy contenta porque me dio mucha motivación realmente. Muy bien. Qué linda respuesta. Cada vez Bien. mejores las respuestas. Sí. Muy Y además emotivas. no hay una repetida, ¿viste? No hay una que... No, esto ya lo dijeron jamás. Jamás. Qué lindo. Euge, la verdad, a vos querías mandarle Sí. algo. Mandarle mecha, Darle iba saludo. a decir. Chao, No, Euge, no. mandarle mecha, iba a decir. Como no te estoy analizando, quiero que lo sepas, pero sí. No, en este transcurso de la entrevista, cuando hacemos entrevista en el piso, empiezo a identificar palabras Ujú. que para mí es muy subjetivo, para mí te identifican a vos, ¿no? Que se van repitiendo mucho en tu palabra, en tu decir y demás. Y ya las anoté y te las digo para que veas todo lo que vos decís y qué sentís con eso. Así que estas son las palabras más o menos que estuvieron en tu exposición, por así decirlo. Personas, vivienda, salud, recursos, Estado. Esta para mí la más importante, que la dar, políticas públicas, discapacidad, hacer, derechos humanos, elegir, ganas, formarse. Esas son las palabras que más se repitieron o que Ahí va. saltaron. Ujú. Así que bueno, nada, eso. Ujú. Muy lindo. Gracias. Que me gusta mucho esta parte de que haces así esporádicamente. Dicen mucho las palabras. Sí. A veces decimos y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Tal cual. Y es Sí, re fuerte. Creo que algo justamente de la militancia que debemos tener en cuenta hoy por hoy es de construir las frases hechas y empezar a pensar y a empoderarnos desde la palabra, porque justamente me parece que es darle pelea a lo que está pasando, es desarmar y desarticular esas frases hechas. Por eso les agradezco un montón el espacio. Y me parece súper útil que la gente pueda escuchar qué es lo que hace cada uno de los trabajadores. Y es la única forma de decir y desarmar esos eslogans de los ñoquis, de no sirven para nada, etcétera. Solamente esa es como parte de la batalla cultural que tenemos que dar, ¿no? Desarmar las frases hechas. Tal cual. Euge, un honor que hayas venido hoy haciendo lío. Obviamente estamos a disposición para cómo vaya transcurriendo todo este conflicto. Nada más nos estaremos comunicando. Así que muchas gracias. Un gran abrazo a todos les compas de Andis y a seguir que la lucha continúa. Gracias, estamos necesitando abrazos, sí. Por supuesto. Nos vemos igual el viernes en las calles. Perfecto. Saludos a todos. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás.